Buenos días, me llamo Pamela Altamirano y voy a exponer acerca de la hiperplasia prostática benigna, sus datos clínicos y el diagnóstico diferencial. Para poder tener un pequeño resumen acerca de los datos clínicos que va a presentar la hiperplasia prostática benigna, tenemos que nuestro paciente va a transcurrir con una serie de síntomas y nosotros, por medio de los signos, podemos verificarlo por datos de laboratorio, imagenología, cistoscopía o pruebas adicionales. En la imagen inferior derecha tenemos la próstata con diferentes zonas que la recubren, como tenemos aquí una zona central, una zona fibromuscular, una zona de transición, una zona periférica y una región de la glándula periuretral. ¿Por qué es importante esta región? Porque decimos que la hiperplasia prostática benigna va a afectar principalmente a esta zona. Eso quiere decir que al crecer este tejido glandular va a tapar a la uretra y va a producir síntomas de obstrucción en la orina. Entonces, para nosotros poder entender un poco mejor acerca de cómo se van a ir progresando los síntomas, tenemos tres fases importantes: una fase de compensación, una fase clínica y una fase de descompensación. En una fase de compensación tenemos que el músculo de la vejiga, que es el detrusor, va a aumentar la fuerza de contracción para poder vencer la resistencia impuesta, y aquí nuestro paciente estará asintomático. En la fase clínica, la vejiga puede perder su capacidad contráctil y esta va a generar una secuencia de síntomas que lo vamos a ir viendo. Y en la fase de descompensación, ahí el detrusor ya es incapaz por completo de poder vencer a la presión uretral y nos puede dar una retención urinaria o que la orina se regrese por los uréteres hacia el riñón y causar una insuficiencia postrenal. En la fase clínica habíamos visto que se producen dos tipos de síntomas, los obstructivos y los irritativos. En los síntomas obstructivos, como su nombre mismo lo dice, son producto de la obstrucción y en su conjunto se llaman el síndrome prostático. Este se va a caracterizar por una dificultad para iniciar la micción. Este quiere decir que la vejiga tiene que contraerse fuertemente para poder vencer la resistencia y pasar la orina. Es por eso que igual hay un retraso en el inicio de la micción. Por lo tanto, nuestro paciente va a tener necesidad de ir al baño, pero en ese momento no va a realizar la micción, sino que después de un tiempo. Por lo tanto, también va a haber una reducción de la fuerza y el calibre del chorro, una sensación de vaciado incompleto de la vejiga, también va a haber una sensación de doble vaciado. Eso quiere decir que tiene una micción por segunda vez antes de 2 horas después de la micción previa. También va a tener un esfuerzo para orinar y un goteo posterior a la micción. Teniendo en cuenta que empieza como una enfermedad en la próstata, esto puede irse convirtiendo en una enfermedad para la vejiga, ya que el músculo detrusor de la vejiga alarga sus fibras tanto que pierde la capacidad contráctil y se producen los síntomas irritativos, que son los que más afectan a la calidad de vida del paciente. Entre estos tenemos la poliaquiuria, que es el aumento de las veces de ir al baño, más no la cantidad de orina, porque en sí no logra eliminar por completo la orina, sino que lo hace por partes, y por eso se produce el tenesmo vesical, y este también se va a producir en las noches, por lo que también tenemos nocturia. Tenemos un cuestionario para la calificación internacional de síntomas de próstata. Entonces, aquí en este cuestionario decimos que es una herramienta importante para una evaluación del paciente y esta se va a recomendar para todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento. Este se va a centrar en 7 elementos en los cuales le pedimos al paciente que cuantifique sus quejas de obstrucción e irritación en una escala del 0 al 5. La puntuación puede ir de 0 a 35. Esta contiene ítems como el vaciado incompleto, la poliaquiuria, la intermitencia, el tenesmo vesical, el chorro débil, el esfuerzo y la nocturia.
También tenemos una parte en la cual calificamos la calidad de vida en relación a los problemas urinarios de nuestro paciente. Si fuera a pasar el resto de la vida con un trastorno urinario de la manera que se encuentra en ese momento, ¿cómo se sentiría con ello? Entonces nosotros también tenemos esa parte para poder verificar en el paciente cómo se encuentra su estilo de vida o la calidad de vida en ese momento. Tenemos una puntuación de 0 a 7 que nos indica que la gravedad de los síntomas son leves y la descripción de estos van a ser poco molestos, un flujo de orina razonable y el volumen residual bajo. En una puntuación de 8 a 19 tenemos unos síntomas moderados y estos van a ser molestos, una reducción del volumen residual pero sin complicaciones. Y mayor de 20 nosotros tenemos que ya se consideran graves y va a haber complicaciones en la obstrucción. Estos datos nos indican que no se puede hacer un diagnóstico adecuado solo con una evaluación de los síntomas. Con respecto a los signos, en todos los pacientes se debe realizar una exploración física, un tacto rectal digital y una exploración neurológica orientada, teniendo en cuenta que debemos realizar una buena historia clínica, una buena anamnesis para poder descartar algún tipo de traumatismo uretral, una cirugía uretral previa, medicación concomitante o algún tipo de infección. Con respecto a la exploración física, tenemos que en el tacto rectal, al realizar este examen introduciendo un dedo en la región anal del paciente, tenemos diferentes características, como un tamaño aumentado, sea este también elástico, una consistencia suave, lisa, la temperatura normal y sobre todo que no duela. Si encontramos alguna induración, en caso de detectarse, se debe alertar al médico para ver una posibilidad de cáncer y la necesidad de una evaluación adicional. El tacto rectal no nos determina el diagnóstico, pero nos permite descartar un cáncer de próstata. Con respecto a la exploración neurológica orientada, tenemos que podemos evaluar la fuerza, la sensibilidad de las extremidades inferiores, la sensibilidad perineal y también el tono del esfínter anal. En la evaluación adicional para ver una posibilidad de cáncer, nosotros podemos ver el antígeno específico de la próstata o PSA, que la PSA es una proteína que se produce exclusivamente en las células epiteliales de la próstata y tiene sus valores normales por debajo de 4 nanogramos por mililitro. Teniendo en cuenta que en varones más jóvenes la cifra de corte puede ser más baja. Esta se va a encontrar en su forma libre o también unida a proteínas inhibidoras de las proteasas. La relación entre la PSA libre con la PSA total, esta siendo mayor del 23%, nos da un riesgo de cáncer de próstata bajo. Si tuviera entre el 11 al 23%, un riesgo moderado, y si tuviera una relación menos del 10%, tenemos un riesgo muy alto de tener cáncer de próstata. Con respecto a la ecografía transrectal, podemos ver en la imagen inferior derecha un corte longitudinal y un corte transversal, y aquí podemos ver los lóbulos de la próstata. Esto también nos sirve para ver en sí el tamaño de esta o el volumen, que quiere decir que si es que está por encima de los 20 cc, nos da una posible hiperplasia prostática benigna. En la biopsia, también nosotros por medio del transductor, por la parte anal, vamos a ingresar con un paciente en forma como que si fuera a dar a luz, por decirlo así, en esa posición, va a ingresar el transductor y allí podemos tomar una muestra para poder analizarla. Con respecto a los datos del laboratorio, tenemos el análisis de orina que nos sirve para poder excluir una infección o hematuria, y también la medición de la creatinina sérica para evaluar la función renal. En 10% de los pacientes puede observarse una insuficiencia renal con prostatismo y también se requiere una imagenología de las vías superiores. Y los pacientes con insuficiencia renal están aún más en mayor riesgo de desarrollar complicaciones después de la intervención quirúrgica por la hiperplasia prostática benigna. La PSA también se considera opcional, pero algunos o la mayoría de los médicos la incluyen como la evaluación inicial. Con respecto a la imagenología de las vías superiores, tenemos la ecografía renal,
o también la urografía mediante tomografía computarizada, y esta se recomienda en presencia de una enfermedad concomitante de las vías urinarias o complicaciones por una hiperplasia prostática benigna, que estas son hematuria, una infección de las vías urinarias o también antecedentes de litiasis. Tenemos que tomar en cuenta igual que una ecografía transrectal también es útil para determinar el tamaño de la próstata en hombres que planean someterse a una cirugía prostática y que se sospecha que tienen una hiperplasia prostática considerable en base a la exploración digital rectal. En la urografía intravenosa vamos a utilizar contraste intravenoso que debe viajar por la sangre hacia el riñón y esta la va a filtrar. Se va a pintar las vías urinarias desde adentro y vamos a ver radio opaco en una radiografía. Como vemos en la imagen de la izquierda, podemos ver una impronta por el lóbulo medio de la próstata que creció y va a desplazar a la vejiga hacia arriba. Esto también tiene el nombre de vejiga en montera. En la imagen de la derecha también podemos ver que tenemos los uréteres en anzuelo, o aquí también se puede ver mejor los uréteres en anzuelo o en forma de J, y a esto se forma así porque hay un ascenso de la vejiga, y a esto se le llama uréteres en anzuelo. Con respecto a la cistoscopía, esta no se recomienda en sí de forma de rutina y solo vamos a ver cuando existan síntomas de obstrucción marcada en el entorno de la hiperplasia prostática mínima relativa. Esta va a ser útil para identificar el cuello vesical alto y también una estenosis uretral u otra patología. Si nosotros vemos que nuestro paciente presenta hematuria, entonces es obligatorio realizar este examen, que va a hacer introducir un cistoscopio a través de la uretra e ir examinando por dentro de esta. En las pruebas adicionales tenemos entre estas la medición de la velocidad de chorro, que por medio de la gráfica se puede determinar por el flujo urinario y el tiempo al flujo máximo. El flujo máximo miccional normal es mayor a 15 mililitros por segundo. Nos indica que un valor menor a este nos indicaría una obstrucción. En la determinación de orina residual postmicción, esta vamos a medir la altura, el ancho y la longitud de la vejiga en una ecografía transabdominal. Esta va a ser un método sencillo, exacto y no invasivo. Y tenemos que si nos da un volumen residual postmiccional mayor a 200 mililitros, puede indicarnos una disfunción vesical y también predecirnos una respuesta menos favorable al tratamiento. Con respecto a los estudios de flujo de presión, tenemos un paciente sentado que nos va a referir que va a sentir un fuerte deseo miccional, y también colocamos unos transductores de presión que nos va a permitir medir la relación entre la presión vesical y el flujo urinario. También tenemos las cistometrografías y los perfiles urodinámicos, que están reservados para pacientes en quienes se sospecha de una enfermedad neurológica o en quienes han respondido mal a una cirugía de próstata. En el diagnóstico diferencial, otros trastornos obstructivos de las vías urinarias inferiores, como estenosis uretral, constricción del cuello vesical, los cálculos vesicales o el cáncer de próstata, deben ser considerados cuando se evalúa a los hombres con una presunta hiperplasia prostática benigna. También debemos preguntarnos sobre los antecedentes de una instrumentación uretral previa, una uretritis o traumatismo, antes de excluir a una estenosis uretral o constricción del cuello vesical. Y también una hematuria y dolor suelen relacionarse con los cálculos vesicales. El cáncer de próstata puede detectarse mediante anormalidades en el tracto rectal o también en un PSA elevado. En una infección de vías urinarias puede en sí imitar a unos síntomas irritantes de la hiperplasia prostática benigna, y se puede también identificar ya sea por hemo o por un urocultivo, y también a esto se le relaciona como que puede también ser una complicación de la hiperplasia prostática benigna. También decimos que aunque las cajas de micción irritante también están relacionadas con el carcinoma de vejiga, sobre todo in situ, el análisis de orina suele mostrar evidencia de hematuria.
También tenemos pacientes con trastornos de vejiga neurogénica que pueden tener muchos signos y síntomas de una hiperplasia prostática benigna, pero también pueden tener antecedentes de una enfermedad neurológica, un accidente cerebrovascular, también diabetes mellitus o también una lesión en la espalda. Además, también nosotros podemos ver que en la exploración se puede mostrar menos sensibilidad perineal o en extremidades inferiores o alteraciones en el tono del esfínter rectal o el reflejo bulbocavernoso que habíamos visto al inicio. También hay alteraciones en la función intestinal como son el estreñimiento que podrían alertar a una posibilidad de un origen neurológico. Muchas gracias por su atención.